Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Y vamos a ubicarnos en los versos 38 al 44. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Oremos. Nuestro buen Dios, qué dulce es leer las Escrituras. Es una sensación maravillosa la que experimentamos cuando podemos ver a través de estas palabras la manera poderosa y maravillosa que tu Hijo Jesucristo tuvo de manifestarse al mundo y a sus discípulos. Te damos gracias por cómo tú preparaste el camino para tu Hijo y cómo Él lo desempeñó perfectamente sobre la tierra. Hoy pretendemos de esta historia encontrar una lección para nuestra vida. Y te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine, nos muestre el significado y la aplicación de esta palabra en nuestro propio andar. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Juan o el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Y es precisamente en el centro de ese evangelio en donde encontramos esta historia. Este pasaje bíblico es el clímax, el punto máximo del ministerio terrenal de Jesús con respecto a lo que hizo en medio de los hombres. Con la excepción de su propia resurrección, este es el mayor milagro que Jesús ha hecho o está haciendo. Ya Jesús ha hecho muchos milagros. Ha transformado el agua en vino, ha caminado sobre las aguas, ha resucitado otros muertos que estaban relativamente recién muertos. Todavía sus cuerpos estaban tibios. Ha devuelto la vista a los ciegos. Ha sanado paralíticos. Ha liberado demonios. Pero este milagro, Jesús lo reservó para el final de su ministerio público. Sin embargo, podemos notar que está apenas a la mitad del libro de Juan. Porque el libro de Juan, al igual que el resto de los evangelios, tiene una característica. Cuando usted suma los 4 evangelios, hay 89 capítulos. De esos 89 capítulos que suman los 4 evangelios, solamente 4 capítulos nos hablan de la vida de Jesús antes de su ministerio. Es decir, nos hablan de su nacimiento, de su niñez, de su adolescencia, y ya no nos vuelven a hablar más
de él, sino de su ministerio. Es decir, quedan de los 89, 85 capítulos, de los cuales los evangelistas se encargaron de describirnos el ministerio de Jesús. Pero de esos 85, escuche bien, 27 capítulos están dedicados a la última semana de Cristo sobre la tierra. Esto quiere decir que la muerte y la resurrección de Cristo que sucede en este periodo que la gente llama la pasión de Cristo es lo más importante de su obra. Las obras de Cristo no se comparan en importancia a su muerte y su resurrección, porque ese era el objetivo de Jesús al venir a la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 2, pues me he propuesto no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, ese es el punto clímax del evangelio. La muerte y la resurrección de Jesús. El sermón de hoy lo he titulado La fe hace visible la gloria de Dios. Y lo estoy basando en el verso 40, donde Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo quiero a través de este sermón que tú puedas ver las distintas formas en las que vemos la gloria de Dios aquí en la tierra, en nuestra propia vida. La podemos ver en las Escrituras, en lo que Dios ha hecho, y la vamos a ver en la eternidad. ¿Amén? Ok, muy bien. El primer punto de este sermón es este. El Señor no es indiferente a nuestro dolor. Esta historia es conocida porque Jesús estaba más o menos a un día de camino de la ciudad de Betania, donde vivían Lázaro, Marta y María. Es decir, para llegar desde donde estaban Lázaro, Marta y María a donde estaba Jesús, había que caminar más o menos un día. Y un día de regreso son 2 días. Pero cuando Marta y María mandan a llamar a Jesús y le dicen, el que amas está enfermo, Jesús decidió no ir. También decidió quedarse 2 días más. No fue que dijo, no, mañana nos vamos en la mañana. No, se quedó 2 días más. Entonces, cuando usted toma el día de ir, el día de venir y los 2 días que se quedó Jesús, pasaron 4 días. Eso, si lo analizamos con la lógica humana, si usted manda a llamar a alguien porque usted necesita de su ayuda, un amigo, un familiar, alguien que usted sabe que no le va a fallar, y esa persona toma la decisión de no ir, de quedarse 2 días, usted puede perfectamente como humano pensar, esa persona no me quiere como yo pensaba que me quería. Esa persona está siendo indiferente a mi dolor. Pero no. Dios no es indiferente a nuestro dolor. La Biblia y las razones de tiempo me impiden ir versículo por versículo. Nos muestran en esta historia y resaltan el hecho de que Jesús amaba a Lázaro, amaba a María y amaba a Marta. Yo estoy convencido que Jesús amó a todos sus semejantes, pero sin duda alguna tuvo una relación cercana con algunos más que con otros. No por preferencias, no por acepción de personas, sino porque esas personas quisieron tener una relación cercana con Jesús. Lázaro, María y Marta siempre fueron
sumamente interesados en estar cerca de Jesús. María colocó a los pies de Jesús un perfume costosísimo. Así que, si tú sientes que Dios no te ama, si tú sientes que Dios ama más a otros que a ti, no estés pensando que es porque Dios lo ha decidido así. Es porque tú estás lejos de Dios. Y necesitas acercarte a Él para ser objeto de su amor. Lázaro se enferma. Sus hermanas se preocupan. Están atribuladas. Saben que va a morir. Pero ellas tienen un recurso. Ellas tienen nada más y nada menos que al Jesús que caminó sobre el agua, que al Jesús que devolvió vista a los ciegos, que Jesús que ha resucitado a otras personas, que Jesús que ha sanado incluso desde la distancia a otros. Los tienen como su amigo. Seguramente Él vendrá. Pero Jesús no fue. Y no solamente no fue, se quedó un tiempo más. Y Marta y María, como muchos de nosotros, como no vemos el actuar de Dios cuando nosotros queremos, decimos Dios no está interesado. Pero déjame decirte que el Señor no es indiferente a tu dolor. El Señor permite que sufras, claro que sí. En el mundo tendréis aflicción. Y si Jesús, el Hijo de Dios, sufrió por ti y por mí, si los discípulos sufrieron por Jesús, si los grandes héroes de la fe de Hebreos capítulo 11 sufrieron por causa de Dios, ¿cómo puedes pretender tú no sufrir también? Pero, así como Dios te da o permite el sufrimiento, Él te brinda su consuelo. Y Jesús, cuando vino, se mostró sensible, se mostró preocupado, se mostró afligido por el dolor de Marta y de María y las consoló. Pero veamos lo que dice el verso 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía refiriéndose a Jesús, no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Esa es una pregunta retórica, porque la respuesta es evidente. Si Jesús hizo tantos milagros, ¿no podía hacer el milagro con Lázaro? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Por eso, la gente, el mundo, tus amigos, tus familiares, tus personas más cercanas van a cuestionar tu fe. Y van a decir, o tú mismo te vas a decir, ¿por qué si Dios le ha hecho un milagro a otros, por qué no me lo hace a mí? Y otros te van a decir, si Dios ha bendecido a otro, ¿por qué no te bendice a ti? No pierdas el tiempo buscando a Dios. Por eso mucha gente, aún conociendo el Evangelio, ponen su fe en el médico, ponen su fe en la quimioterapia, ponen su fe en el préstamo bancario, ponen su fe en el trabajo, ponen su fe en una curandera, ponen su fe en un horóscopo, ponen su fe en cualquier cosa que les dé confianza. Porque el mundo tiene el concepto de que si Dios está permitiendo que tú sufras, es porque Dios no te ama. Pero Jesús tenía un propósito con Marta, con María y con Lázaro. Y eso nos lleva al segundo punto. El primer punto es que Dios te va a permitir pasar por el dolor. Él no es indiferente a tu dolor. Él va a consolar tu dolor. Él te va a dar una salida. Pero el segundo punto nos dice que los propósitos de Dios son mejores que nuestros propios deseos. Recuerden que estamos hablando
de que la fe nos va a permitir ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta de diversas maneras, y una de ellas es cuando en medio de la tristeza sentimos su consuelo. Pero también vemos la gloria de Dios cuando entendemos, escuche bien esto, cuando entendemos que nosotros somos un objeto al servicio de Dios. Y no se malinterprete la palabra objeto como algo insignificante. Porque la Biblia dice que nosotros somos como vasos. Y si el Señor me hiciera a mí un vaso para que Él beba de mí, bendito me sentiría que Dios me use como un vaso. Somos objetos, instrumentos en las manos de Dios para su gloria, para sus propósitos. Y cuando entendemos eso, entendemos entonces que la gloria de Dios está por encima de mis propios anhelos. Por eso cuando a Jesús le dijeron, el que amas está enfermo, todo el mundo esperaba que Jesús saliera a sanar. Es más, no hacía falta que Jesús fuese. Cuando usted lee Juan, en el capítulo 8, versos 5 al 3, que por razones de tiempo no lo voy a leer. Y cuando lee, Mateo 8, 5 al 13, y cuando lee Juan, capítulo 4, verso 4, 3 al 5, 4, usted va a encontrar allí dos historias. Una de las historias es un hombre que tiene a su siervo enfermo y le pide a Jesús que lo vaya a sanar. Y cuando Jesús iba a sanarlo, fíjense que Jesús no hace como con Lázaro. Él inmediatamente decide ir a sanar al muchacho o al hombre. El hombre lo detiene y le dice, no soy digno de que entres a mi casa. Basta una palabra tuya y sanará. Y Jesús dijo, ni en Israel he visto tanta fe. Ve, ha sido sano. Y efectivamente, el hombre fue sanado. No tuvo que ir. Bastó una palabra. ¿Podía hacer eso Jesús con Lázaro? Claro que sí. Pero Dios tenía un propósito superior. Y también en Juan nos dice que un noble fue a pedir sanidad para su hijo. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo ha sanado. Y cuando fue, consiguió al hijo sanado y preguntó, ¿a qué hora fue esto? A la misma hora que Jesús le había dicho. ¿Podía hacer eso Jesús con Lázaro? Sí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito superior para cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo, esta muerte es para la gloria de Dios. ¡Wow! Sí, aún la muerte de nosotros, de algún familiar, puede ser usada para la gloria de Dios. Hay gente que después de morir, en su funeral, decenas de personas, centenas de personas se han convertido. Y si esa persona aún no hubiese muerto, esas personas no habrían conocido a Jesús. Pero Dios tiene propósitos magníficos, más allá de nuestros propios deseos. Ayúdame con el aire. Los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. Yo quisiera que vaya conmigo a Juan capítulo 5. Versículos 25. Hasta el 29. Juan 5, verso 25 al 29. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, Rabí significa maestro. ¿Cuándo llegaste acá?
Perdón, estoy leyendo donde no es. Juan 5, perdón, estamos en vivo. 25 en adelante. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quiero hacer una aclaración sobre el verso 29, que es una aseveración fuerte, pero necesaria. Y quiero que le prestes atención a lo que voy a decir, porque esto puede ser vital para tu vida. La gente piensa que la vida es esto, que la vida son los años que tú vives aquí. Pero déjame decirte que si alguna vez has visto el desierto, no puede tu mente calcular cuántos granos de arena hay en un desierto. Pues tu vida es un grano de arena comparado con un desierto. Si el desierto es la eternidad. Si la eternidad son todos esos granos de arena, compara tu vida con ese desierto y te darás cuenta que tu vida comparado con la eternidad es menos que un pestañear. Pero aquí Jesús está diciendo en Juan capítulo 5, verso 29, que al final de los tiempos todos los que han muerto van a oír la voz de Dios. Y algunos resucitarán para vida eterna, pero otros resucitarán para condenación. Pregunto, cuando el Señor llame, si tú estás muerto, ¿para qué vas a resucitar? ¿Para vida eterna o para condenación? Esa es una buena pregunta que te debes hacer hoy. El Señor tiene propósitos mayores a nuestros deseos. María y Marta querían la sanidad de Lázaro, pero Dios quería que muriese. Sí, Dios quería que Lázaro muriese para él glorificarse a sí mismo y glorificar a su Hijo, para darle la oportunidad a Jesús de hacer el más grande de los milagros, porque él no estaba sanando a alguien que había acabado de morir. Alguien podía decir, no, lo que pasa era que tenía una catalepsia, estaba quizás desmayado. No, este hombre tenía 4 días metido en una cueva caliente, descomponiéndose. La presencia de Jesús allí, todo el mundo la veía como algo tarde e inútil. Pero el Dios nuestro es el Dios de los imposibles. Y por eso Jesús le dice a María, a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo no sé cuál es tu tumba. Yo no sé qué está muerto en tu vida. Pero Dios lo puede resucitar. Pero tienes que creer que Dios tiene el poder para hacerlo. Y si el propósito de Dios para tu vida es resucitar eso, Él lo va a hacer. Pero tienes que creer. Dios obró de una manera tremenda en la resurrección de Lázaro. Pero a Lázaro hubo que quitarle la piedra.
A Lázaro hubo que llamarlo. Y a Lázaro hubo que desatarlo. Siempre pregunté, si él estaba amarrado, ¿cómo se salió de la tumba? ¿Cómo se incorporó? Leyendo me enteré que ciertamente aunque él estaba envuelto en varias pedazos de tela, sin embargo las mortajas judías no eran como las momias egipcias, que eran apretadas, sino que eran más bien sueltas. Así que él con cierta dificultad debió haber salido, pero tenía movilidad. Por eso Jesús al final del pasaje dice, desatadle y dejarle ir. Terminarle de quitar las cosas que tenía. ¿Fue portentosa la resurrección de Lázaro? Sí. Pero más portentosa es la resurrección del Señor Jesucristo. Porque a Jesús no hubo que quitarle la piedra. Él quitó la piedra. A Jesús no hubo que desatarlo. Él se desató y puso los vendajes allí. A Jesús no hubo que despertarlo. Él tomó su vida y la volvió a poner. Él determinó cuándo podían tomar su vida. Él fue el que autorizó a Pilato. Él fue el que autorizó a sus enemigos. Sin el consentimiento de él no hubiese sucedido nada. Él puso su vida y él la volvió a tomar porque él es el autor de la vida. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pregunto, ¿estás vivo o estás muerto? Por último, el Señor nos muestra su gloria cuando creemos. Yo he insistido, voy a insistir y seguiré insistiendo en lo que voy a decir. El creer de la Biblia no es el creer intelectual, no es el creer de duda, no es el creer informativo, no es el creer histórico, no es el creer intelectual, de raciocinio, no. El creer del que Jesús habla es el que compone la fe salvadora. A ese creer me estoy refiriendo. El Señor nos muestra, el Señor nos ha mostrado y el Señor nos mostrará su gloria cuando nuestra fe genuina y verdadera, la fe espiritual, la fe que salva, está en el centro de nuestro corazón. Esa es la fe de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, hay tres cosas en las que Cristo nos muestra por medio de la fe, por medio del creer, su gloria. Primero, nos muestra su gloria como el Salvador de nuestras vidas. En medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de la ansiedad, en medio de la depresión, los cristianos tenemos el gozo de la salvación. Porque el cristiano comprende que aunque tiene problemas, aunque tiene dificultades, aunque tiene necesidades, su mayor necesidad ya fue resuelta. Y es que su nombre está anotado en el libro de la vida. Si a ti no te da gozo eso, nada te lo dará. Por eso, los que hemos creído en Cristo, podemos ver todos los días, por esa fe, por ese creer, podemos ver la gloria de Jesús como nuestro Salvador. Pero también, en segundo lugar, podemos ver la gloria de Dios. Es más, cambio la palabra podemos
por debemos. Es más, la cambio por tenemos. La fe, el creer en Jesús, nos debe hacer ver la gloria de Dios como Señor. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo le encanta ver a Jesús como su Salvador, pero no le gusta verlo como su Señor. Todos estamos dispuestos a decir Jesús es mi Salvador, pero decir Jesús es mi Señor es ser obediente a su palabra, y ahí es donde se pone difícil la cosa. Porque cuando yo recibo a Cristo como Salvador, también lo debo recibir como Señor y debo ser obediente aunque mi carne no quiera. Cuando a Jesús le avisaron que Lázaro estaba enfermo, y al fin Jesús deja pasar 2 días más y dice, vamos a despertar a Lázaro. Los discípulos, que sabían que él había sido apedreado más de 2 veces en Jerusalén y lo estaban esperando como caimán en boca de caño para volverlo a apedrear. Y Betania estaba apenas a 4 kilómetros de Jerusalén. Cuando Jesús dijo, vamos a despertar a Lázaro, Tomás y otros dijeron, pero bueno, Señor, ¿cómo vas a ir allá si allá te están esperando? Pero Jesús dice, vamos. Y Tomás, no voy a entrar en esos detalles. Algunos teólogos han dicho que de mala gana, otros han dicho que con obediencia. Yo prefiero pensar lo segundo. Tomás dijo, está bien, vayamos y muramos con él. Porque Tomás, aunque sea de mala gana, entendió que Jesús es Señor. Y cuando Él nos pide algo que aún pone en riesgo nuestra propia vida, si es para su gloria, yo lo voy a hacer, porque Él no solamente es mi Salvador, Él es mi Señor. Y yo lo quiero obedecer. Y eso nos permite ver su gloria. Y por último, cuando creemos, vamos a ver su gloria eterna. Dios es testigo que yo no me puse de acuerdo, como casi nunca lo hago, con el hermano Junior para las canciones de hoy. Pero ayer en el ensayo yo decía, Señor, gracias. Porque aunque no me gusta la improvisación, aunque creo que debemos hacer las cosas con excelencia, por otro lado el Señor se encarga de conectar las cosas. Y el himno con el que comenzamos hoy dice, Santo, Santo, Santo. Y yo les hablé que allí estamos cantando cómo se ve al santo en el reino de los cielos. Y si la fe nos permite ver a Cristo como Salvador, y si la fe nos permite ver a Cristo como Señor, lo más maravilloso de la fe es que vamos a poder ver la gloria de Dios con nuestros propios ojos. Y vamos a pasar la eternidad en su presencia, porque la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario fue el precio derramado por tu alma y por mi alma, por tu pecado y por mi pecado. Y si te acoges a esa fe y si pones tu fe en Cristo, Cristo limpia tu pecado, Cristo te hace santo y podrás estar en su presencia. Pero tienes que creer. Concluyo. Diciéndote que Dios te va a consolar. Que Dios va a permitir que sufras, sí, pero Él te va a consolar.
Dios, mientras que tu corazón esté latiendo, mientras que tus pulmones estén llenándose y vaciándose, mientras que tu cerebro tenga carga eléctrica y las neuronas estén funcionando, mientras que el alma y el espíritu están todavía dentro de ti, Dios no ha terminado contigo. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Y el propósito último de Dios para ti y para mí es que Él sea glorificado. ¿Cómo lo va a glorificar a través de ti? No lo sé. Pero yo no quiero perderme la bendición de glorificar a Dios con mi vida. Pero surgen dos preguntas. ¿Has visto a Jesús y su gloria como Salvador en tu vida? Y la segunda pregunta. Si me respondiste que sí a la primera, te tengo que hacer la segunda. ¿Has visto, estás viendo la gloria de Dios como tu Señor? ¿Estás haciéndole caso a Jesús? ¿Estás obedeciendo su palabra? Déjame decirte que si tus respuestas fueron sí y sí, vas a ver la gloria del Dios eterno por los siglos de los siglos. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Si crees en Dios, alábalo. Oh, alaba. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza Él escuchará. Él va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, como hizo Jesús con Lázaro. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás surgiendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escucha.
luchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Y alaba a Dios. Que el Señor les bendiga.